Dios les bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a nuestros canales de YouTube y de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y les damos la bienvenida. Siéntanse como en casa. Después de haber alabado al Señor, adorado, es magnífico, ¿verdad? Venir a alabar a nuestro Dios con esta libertad. ¿Así nos sentimos hoy? Amén, ¿verdad? Seguimos con las enseñanzas de Romanos. Ya nada más nos quedan 3, es la de el día de hoy y 2 más. Son exactamente 56 enseñanzas las que se tomaron para Romanos. Hoy es la número 54, llevamos un poco más de un año con todas estas teologías, con todas estas enseñanzas de parte del Señor que le dio a Pablo. El título que le puse el día de hoy es Llévalo a la práctica. Es la enseñanza 54, repito, y así como están, inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, la libertad de venir a adorarte, Señor, de venir a exaltar tu nombre, Dios. Hay lugares, hay países, Señor, ciudades donde no pueden hacerlo, Señor. Nosotros te agradecemos, Padre, porque tenemos esa libertad de levantarnos el domingo, Señor, y venir a darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por tantas cosas que nos das. Señor, porque tuvimos algo que ponernos hoy, Señor, algo que nos pudimos llevar a la boca, Señor. Gracias a ti, Señor, porque por nuestras fuerzas no hacemos nada, Señor. Y yo te pido, Señor, que en especial esta mañana, Señor, tú toques, Padre, corazones, Señor, maneras de pensar, Padre, a través de tu palabra, Señor. A través de este libro de Romanos, Señor, que ha traído tanta enseñanza, tantas doctrinas, Padre. El ABC, Señor, del Hijo de Dios, del cristiano. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 de Romanos ha sido bien especial, bien especial. Es la tercera enseñanza de Romanos 12. Es especial porque son puros consejos prácticos, consejos prácticos cristianos. Por eso el tema que le puse, llévalo a la práctica. O sea, todo lo que aprendemos nosotros en la palabra, en la Biblia, es para que lo llevemos a la práctica, no para que pues nos los quedemos. Tenemos que llevarlos, estos consejos, a nuestra vida diaria, a nuestra vida cristiana diaria. En el Antiguo Testamento, siempre me gusta hacer referencia al Antiguo Testamento, porque dice, bueno, es que ahora es en el Nuevo Testamento nada más, pero en el Antiguo todas las bendiciones estaban relacionadas con la tierra, con lo que te rodeaba, con lo que tú poseías. La primera bendición que vemos después de la de Adán, pero llamado a conquistar, es Abraham. Abraham lo llama de la tierra de Ur y le dice Dios que se preparara para que entrara a una tierra, que cuando entrara a esa tierra, que tendría que conquistarla. Que al conquistar esa tierra también, que la tenía que poseer, la tierra. Entonces hay 3 fases para cuando uno quiere conquistar, que es la preparación. Dios te prepara primero cuando tú quieres hacer algo para Él, y después tienes que entrar. Ya una vez que está conquistado, ya una vez que tú poseíste lo que conquistaste, no debes de salir de ahí. La tierra, en el Antiguo Testamento, siempre hace referencia a la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento no es el cielo, como en el Antiguo Testamento. Nos dice que ahora tenemos que conquistar, pero que nos estamos preparando para poseer pues vida eterna, tú y yo, que por eso nos estamos preparando. Pero antes se refería a la tierra de Canaán. En esa vida
de reposo, de paz, que Dios ha preparado para nosotros. A esa tierra te quiero hablar. Muchos cristianos hoy en día, fíjate que ya entraron a esa tierra a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero no han conquistado. Ya entraron, pero no han conquistado. ¿Por qué? Porque todavía tienen enemigos dentro de esa tierra. Todavía tienes algo que traías arrastrando, tal vez en este caso de Egipto. Todavía tal vez traes pasiones que todavía te están dominando, y por eso es que todavía no son conquistadores. Y la Biblia nos llama a que seas conquistador, pero que una vez que seas conquistador, que permanezcas dentro de esa conquista, para que tú y yo podamos poseer todas esas promesas que nuestro Dios tiene. Tenemos que conquistar primero. Primero es la conquista. Así como cristianos, tal vez no estamos practicando. Practicando es una palabra griega, ya ven que me gusta irme a los originales, es de praxis, habla de práctica. O sea, como cristiano muchas veces no practicamos. Entonces no sirve de nada decir que somos hijos de Dios. No sirve de nada. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Vamos a Romanos, a los versículos que nos toca el día de hoy. Aquí vamos a encontrar en estos versículos unos consejos prácticos para tu vida cristiana y prácticos para mi vida cristiana. Si gustan leer por aquí, vamos a leer Romanos 12 del 9 al 21, es lo que nos toca el día de hoy. Dice así, fíjense, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Versículo 17 sigue diciendo, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a estudiar estos versículos en 50 minutos, 55 minutos, versículo por versículo, como lo venimos haciendo. Dice el versículo 9, dice que el amor sea, ¿me lo puedes poner el 9 por favor, Juan? Dice que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cuando la Biblia nos previene, porque la Biblia nos previene a muchas cosas, pero dice que cuando nos previene que entre nosotros puede existir un amor fingido. Aquí habla del pueblo de Dios, que entre nosotros puede existir amor fingido.
O sea, tenemos que darnos cuenta, tú y yo, que si el amor que dimos fue genuino o fue fingido. La Biblia nos ilustra y es bien clara que hay hermanos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que no tienen un amor real. O sea, no existe ese amor. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, que hay hermanos que te fingen el amor, que no son sinceros. Muchas personas creen o creemos que el amor es de que tú y yo andemos sonriendo todo el día, tal vez. O sea, todo el tiempo tienes que andar sonriendo. O que el amor es de que todo el tiempo tenemos que estar sufriendo porque somos cristianos. A la luz de la Biblia eso no es amor, para nada. Imaginen a un Dios cuando envió el diluvio, cuando destruyó Sodoma, cuando destruyó Gomorra. Imaginen ese Dios cuando está juzgando a la iglesia. Con esa cara que nosotros creemos, ¿creen que podemos enfrentar todo eso? La Biblia nos muestra, y es bien clara, que Dios es amor. Pero también nos menciona que es un Dios de juicio, que es el Dios de ira. Y tenemos que conocer sus facetas. Pablo ya hablaba y siempre hablaba, en este caso le habló a la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo. Y hablaba de un amor fingido que existía dentro de la iglesia del pastor joven Timoteo. En la primera carta de Timoteo le escribe, en el capítulo 1, versículo 5. Le dice así, pues, ¿no lo tenemos a este Juan? Dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe que no fingida. Aquí nos dice Pablo, y le está diciendo a Timoteo, pastor, que se puede fingir el amor, que tenga cuidado. Y que también se puede fingir la fe. Que tú puedes venir aquí el domingo y que puedes voltear los ojos y que puedes levantar las manos y que digan, ay, ese brother sí es cristiano. Pero que el lunes, ¿para qué te cuento? Eres diferente. Así le escribe Pablo al joven Timoteo. En 2 Timoteo, en una segunda carta se lo vuelve a repetir. En el versículo 1:5 le dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está diciendo a Timoteo, tú eres un vivo ejemplo de que tú no tienes esa fe fingida, de que tú eres sincero. Dice, la cual habitó primero en tu abuelita Loida. O sea, tú traes el ejemplo desde tu abuela. Dice, y de tu mamá. Y que tu mamá te lo enseñó desde que tú eras pequeñito. Eunice. Dice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un joven, pero era un joven que no era hipócrita. Fíjense, vamos a 1 de Pedro 1:22. Seguimos leyendo. Pedro, y aquí ya transformado con todo lo que había sufrido, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dicen, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro también sabía que en la iglesia no todos somos los que somos. Pero Juan, el discípulo amado de Jesús, lo resume en Primera de Juan, en una de sus cartas. Resume ese amor fingido en Primera de Juan 3:17 y 18. Fíjense cómo lo resume el apóstol Juan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos dice, no seas como los políticos, nada más de palabra. Dice de lengua, de esos hay muchos. Dice, tienes que ser de hecho y en verdad. ¿Qué palabras del apóstol Juan? La fe y el amor, o sea, la fe y el amor, los que no son fingidos, lo que nos habla Romanos, lo que nos habla Pedro, lo que nos habla Juan, no es el de, ay hermano, ¿qué crees que ya supe que te quedaste sin trabajo y que pues no, ya sé que no tienes para comer, pero estoy orando por ti, hermano, que Dios te bendiga, estoy orando por ti, por tus hijos. Ese es un amor fingido, según la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta que un hermano tuyo tiene una necesidad, le tienes que dar un bien material. Nos está enseñando Juan. Si tú sabes que no tienen para comer sus hijos y que no tienen ni para gasolina, estoy orando por ti, hermano. Yo sé que te quedas sin trabajo. Ya tienes 3 meses sin trabajo. Eso no nos manda la Biblia. Eso no es amor, según la Biblia. Hay una dinámica del amor bíblico. ¿Y sabes cómo es? Dice que se tiene que manifestar, pero que en las obras. O sea, ¿de qué nos sirve decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, cuando en nuestra misma familia hay necesidades? Entonces ahí estamos manifestando el amor fingido, un amor fingido. Dicen los apóstoles, dice Pablo, le dice a Timoteo, el amor se manifiesta, pero en los hechos, porque de lengua me como un plato, o 2, o los que sean. Dice Pablo, ahí en la carta de Romanos, necesitamos amarnos. Dice, no solo de la boca para afuera. Sí, hermano, que Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. Dice Pablo ahí en Romanos 12:9, que nuestro amor no sea fingido. Ay, sí, hermanita, Dios te bendiga, y a la vuelta, ella esta vieja como me cae gorda. Así somos. ¿O no? ¿O estoy hablando de otros hermanos? Fíjate que la palabra fingir en el griego es la palabra anupócritos. Anupócritos. De ahí viene la palabra hipócrita. Fingir, entonces, significa, o sea, el amor fingido es un amor que no quiere pretender algo que no es. Un amor que no simula, que tú no vayas a simularlo. Un amor que no hace algo si en verdad tú no lo sientes. Mejor no lo hagas si no lo sientas, así de que lo tengo que hacer. Cuando alguien llega y te dice, hermanito, ¿sabes qué? Te quiero mucho, así, eres mi brother. Y tú sabes que está hablando mal de ti a tus espaldas. Ese es un amor fingido. Un amor fingido. ¿Y saben quién valora eso nada más? Y en su corazón, Dios. Eso lo valora Dios nada más. Dice la Biblia que Dios aborrece al que siembra discordia en medio de los hermanos. Que lo aborrece. Y aborrecía a los egipcios. Esa palabra lo ves, que aborrecía a los egipcios, a sus enemigos. Y dice que aborrece que al que siembra discordia en medio de los hermanos de la fe. Vienes a la iglesia y dices, Señor, gracias te doy por mis hermanos, te doy gracias especiales tal vez por mi pastora, por mi pastor. Y sales de aquí
O vas a algún lado y hablas mal de tus pastores o de tus líderes espirituales. Tienes una fe fingida entonces, de la que está hablando Pablo. Tienes una fe que no es obra del Espíritu Santo, porque dice Juan que para que no sea un amor fingido tiene que ser porque es por medio del Espíritu Santo. Porque si tú amas a tus pastores y amas a tus líderes espirituales, entonces tienes que hablar bien de ellos. Porque estás, como pastores estás en un lugar difícil, hermano, donde te señalan, donde no puedes fallar, donde tu hijo y tu hija tienen que ser pues como especiales, y la Biblia no dice eso. Somos humanos, simplemente tenemos diferentes funciones y el Señor nos ha llamado. El que ama a su hermano habla bien de él y lo defiende, si verdaderamente amas a tu hermano. Hermanos, el amor fingido es el resultado de alguien. Fíjense, el amor fingido es el resultado de alguien que se dice conocedor, simpatizante, pero cristiano no es. ¿Es simpatizante? Pues sí voy a la iglesia el domingo, sí, pero pues mira, mi vida yo la sigo haciendo normal, pero no te has dejado influenciar al 100% por el Espíritu del Señor. No te has dejado influenciar, eres simpatizante. Vamos a ver que este amor se tiene que demostrar, pero con hechos y no con palabras. Ese amor es el de una persona cuando nace de nuevo y lo puede experimentar. Eso vamos a estudiarlo. Vean lo que dice primera de Juan 4, del 7 al 11. Síganme con la vista, por favor. Dice así la palabra de Dios: amados, aquí no le está hablando a no cristianos. Cuando yo te digo amado, o sea, está hablándole a la iglesia, a los hermanos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que vosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sabía Juan que había mucho amor fingido dentro de las iglesias. Nadie puede manifestar, hermanos, este amor sin que tú y yo tengamos el Espíritu Santo en tu vida, que lo tengas, que lo alimentes día con día. Jesús, cuando viene a madurar, dice la palabra, que viene a madurar y que viene a perfeccionar ese carácter de Jesucristo a mi vida. A eso viene. Entonces es para que entonces yo con esa madurez que Jesucristo ya me puso de ejemplo en la cruz, y que se dejó escupir y que se dejó golpear y que no hizo nada por defenderse, con ese carácter que ya tengo yo en mi mente, en mi corazón, y que me digo cristiano. Cristiano significa que soy hijo de Jesucristo. Entonces ya puedo yo empezar a perdonar a mis enemigos y amar a mis hermanos. ¿Y sabes cómo? Como Él me amó, hasta la cruz, hasta la muerte. Ahí en Romanos 12:9 dice: aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. O sea, nunca podremos amar el bien
Jamás vamos a poder amar el bien sin que aborrezcas, que odies el mal, pero que lo odies. O sea, nadie puede decir, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, pero sin que al mismo tiempo yo odio con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, aborrezco el pecado. O sea que con toda la fuerza que amamos el bien, con esa misma fuerza tienes que aborrecer y tienes que odiar el mal. Sigue diciendo, seguid lo bueno. Ahí en Romanos 12:9 dice que sigamos lo bueno. La palabra seguida ahí en el original griego es la palabra kolao, con K, la palabra kolao. De ahí viene la palabra cola loca, este pegamento que es muy fuerte. Seguid, kolao. Significa pegar o unirse a algo fuertemente. Dios nos dice, aborrezcan el mal, pero al mismo tiempo me está diciendo, péguense, únanse así fuertemente al bien. Y lo único bueno, hermanos, de este mundo es la palabra de Dios, es su Hijo. Que te unas, que haya un colao en el griego, que te aferres a eso. Dios te dice que si no vas aferrado, que si no vas pegado, que si no vas así asido al Señor en tu carro, cuando vas en el camión, cuando vas al baño en tu casa, cuando estás en tu trabajo, que dice la Biblia que al acostarte, que al levantarte, si no estás unido así, dice la Biblia, que no vas a poder aborrecer el mal. Que entre más estés pegado a la palabra, que más iluminación vas a tener acerca de todas estas consecuencias del pecado. Hermanos, tenemos que tener horror así, asco, detestar el pecado. Asco, son los originales de Pablo, yo no estoy inventando nada, simplemente estoy transmitiéndote lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y que le estaba diciendo a los romanos. Ten horror, ten asco al pecado. Pero por otro lado también le está diciendo, ten asco, ten horror al pecado, pero tienes que estar asido así, tienes que estar agarradísimo, así sostenido, pegados a Dios, a la palabra. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando tú amas, cuando yo amo, o sea, el amar a nuestros hermanos es una señal de que hay vida espiritual dentro de ti. Tú no puedes decir, yo amo a Dios cuando en tu corazón hay un rencor, cuando en tu corazón hay odio contra alguno de tus hermanos. No te puedes decir hoy cristiano, no puedes decirte seguidor de Cristo si tú estás odiando. Si odias a tu ex esposo, si odias a tu ex esposa, si dices, ¿sabes qué? Todavía estoy amargado contra mi hijo, contra mi hija, porque me hizo esto, me hizo aquello. O tal vez estás amargado esta mañana o amargada contra tus padres porque te hicieron esto, te hicieron aquello. Dios no puede trabajar en tu vida, hermano, mientras tú no saques todo ese veneno que traes, ese rencor, ese odio, y puedas amar, como dice Pablo, con amor fraternal. Y ese amor fraternal es como Jesucristo lo hizo en la cruz. Dice también ahí en Romanos que en cuanto a la honra, dice que en cuanto a la honra nos prefiramos los unos a los otros. Ahí Dios nos está diciendo que tú y yo le tenemos que dar la preferencia a los hermanos de la fe, que a los que no son cristianos. Jesús, el máximo ejemplo que tenemos,
dijo una vez, y yo me imagino que Jesús se metió en problemas con su familia, porque imagínense el cuadro. Jesús dice: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Cuando estaba colgado, Jesucristo estaba colgado en la cruz, una de las palabras que él dice fue cuando estaba María y Juan, y le dice: Juan, he ahí tu madre; mujer, he ahí tu hijo, tomando en relación cuando tiempo atrás le había dicho quiénes eran sus familiares. Si notan algo ahí y leemos la Biblia, la escudriñamos, no le dijo mamá María, le dijo mujer, porque desde esa cruz estaba hablando el Hijo de Dios. En la tierra era María, su mamá, de acuerdo a la humanidad de Jesucristo. Juan pudo decirle: a ver, maestro, no te entiendo, rabí, no te entiendo, explícame. Pero ellos no necesitaban explicación, porque ya los había preferido antes a ellos. Imagínate, puso en vergüenza a su mamá, Jesucristo. Le dijo: mi familia son los que están aquí, porque ellos todavía no han entendido que los que son mi familia son los que practican la verdad. Yo creo que ese día no fue a cenar a su casa Jesús, o no sé qué problema se metería. La Biblia no lo especifica. Por eso es de que Juan en esa cruz no estaba desconcertado, ni sabía de qué me está hablando el maestro. Él no necesitaba explicación. Ellos ya habían escuchado lo que una vez Jesús había dicho. Juan ahí supo que su madre era María. Hermanos, los que somos hermanos, somos los que verdaderamente somos de una familia espiritual. Vean lo que dice Gálatas 6:10. Dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea que cuando tengas oportunidad, hagas bien a todos. Y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hermanos, debemos preferirnos en cuanto al amor como hijos de Dios, como cristianos. Esto, mira, muchas veces significa que para hacer favores o para cuando ayudes a alguien, siempre tienes que pensar primeramente en los de tu familia de la fe. Que tienes que escoger a un cristiano primeramente y a uno que no es, en relación a uno que no es cristiano. En Navidad, por ejemplo, si piensas regalar algo, no sé, o sabes que voy a regalar ahora, me nace en Navidad de regalar algo, o en otra fecha, no sé, cuando te nazca, si vas a regalar ropa, no sé, por ejemplo, o sea, la Biblia me está diciendo que yo no vaya a la calle y que lo dé, tal vez a alguien pobre, a alguien muy pobrecito, y que yo le dé algo. Dice que le demos primero a los de la familia, que si hay alguien que tiene una necesidad, que primero me fije dentro de mi iglesia, dentro de mi comunidad, si hay alguien que tiene una necesidad antes de que yo se la dé a alguien que no es cristiano. Entonces yo me preguntaba: ¿y por qué me ordena? O sea, si yo quiero darle aquí y después irme para allá, pues si te sobra o quieres más, pues también le puedes dar, pero que primeramente te preocupes por los de la fe. Y yo me preguntaba: ¿por qué le tengo que dar preferencia? O sea yo me preguntaba, tal vez tú te preguntes: ¿por qué no a mi hermano en la carne que tiene mayor necesidad? Jesús los hizo a un lado, a sus hermanos, hasta a su mamá. Muchos teólogos dicen que José, su padre, ya estaba muerto y no se le fueron a hablar. Tal vez tenían una necesidad, no sé, algo tenía, pues era su mamá y sus hermanos. ¿Quién sabe qué problema? Recordemos que Jesús ni en su casa le creyeron. Tuvo problemas. Si lees en Juan, lees en Lucas, sus hermanos le dijeron: ¿sabes qué? Córrelo, le dicen a María, córrelo porque nos van a matar.
Nos está metiendo en problemas. O sea, por eso Él dijo, mi familia es esta. ¿Por qué tenemos que darle preferencia a los cristianos? ¿Sabes por qué? Porque si tú le regalas a un cristiano, el cristiano que tiene esa necesidad va a decir, ¿sabes qué? Gracias, Dios mío. Gracias, Dios, porque mi hermano me dio esta necesidad que yo tenía. Tal vez el otro a lo mejor se va a persignar o a lo mejor lo va a tirar, no le va a dar un valor tal vez adecuado que un cristiano que yo espero que sea agradecido. Tal vez ni sabes a quién se lo estás regalando también, ¿no? Romanos 12:11. Dice así, recuerden que la prédica, ¿cómo se llama? Llévalo a la práctica. Muy práctico Pablo en este capítulo. Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí en este versículo 11 se nos manda a ti y a mí que en lo que se requiere responsabilidad, que no seas perezoso, que no seas flojo. Esto significa a todo lo de la obra de Dios, a todo. O sea, todo lo que está relacionado con el reino de Dios. O sea, que requiere una constancia, diligencia. O sea, que seas constante en la diligencia. La Biblia dice que la pereza espiritual es pecado. Que estés presto siempre. O sea, que no seas perezoso en el devocional, que se requiere de mucha diligencia para que pases momentos con Dios. Y que si eres perezoso, pues no tienes disciplina en tu vida. No hay disciplina. Que seas diligente cuando estudies la Biblia. Que llegues temprano a la iglesia, que llegues temprano al estudio bíblico. O sea, que seamos diligentes. Ser diligentes al servicio de la iglesia. Hermanos, necesitamos manos siempre en las iglesias. Siempre hay algo que hacer, siempre hay trabajo. Siempre hay algo que debemos hacer en el servicio. Cuando se te asigne una tarea también a los que quieran servir y todo esto, es de que seas diligente, que llegues temprano, que le dediques las cosas como si fueran para el Señor. Que seas diligente en tu vida de oración. O sea, que en nuestra vida de oración que tienes que ser diligente. Diligente espiritualmente. Vean lo que dice Proverbios 6, del 6 al 11. Siempre el Señor, dice la Biblia en Eclesiastés, que nos dejó la naturaleza para que de ello aprendiéramos. Para ver quiénes son los animales. Vean lo que dice Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, o sea, no teniendo alguien que esté un chicotito ahí atrás de ti, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. O sea, es inteligente, es diligente la hormiga. Dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice la Biblia aquí en Proverbios que así como eres de flojo para que no tengas un devocional en tu casa con tus hijos, que así como eres de perezoso para la oración, dice Dios que de la misma forma que cuando tú llegues con Él y que le digas, Señor, ¿dónde estás? Señor, te necesito. Dice que así Él te va a hacer recordar que fuiste perezoso y que así vas a recoger lo que sembraste. Muy clara la Biblia. Proverbios 12:27. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre
es la diligencia. Levántate temprano, Señor, hoy es de irte a alabar, tengo ganas de servirte, tengo ganas de cambiar mi vida, ya estoy cansado de lo que vivía antes. Hoy me levanto temprano y vamos a desayunar, hijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo y nos vamos a la iglesia. Dice, a ver, precioso es el hombre la diligencia. Seguimos con Romanos 12. Dice que seamos fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. La palabra ferviente o fervientes es una palabra griega, seo con z, seo, significa arder o algo que está quemando. O sea, algo que está quemando nuestra vida interior. Eso que Dios ha ido formando, que ha ido transformando día a día dentro de nosotros. Dice la Biblia que lo tenemos que mantener así, ardiendo. O sea, lo tenemos que mantener seo, ardiente. ¿Y sabes por qué lo tenemos que mantener así? Porque se apaga. Porque se apaga. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo. ¿Qué es avivar? Cuando estás haciendo una carne asada, sóplale, a ver, hijo, sóplale, y tráete un cartoncito y le vuelves a dar, ¿no? Porque se apaga el fuego. O sea, Pablo le decía a Timoteo: tú tienes un don, y dice, y lo tienes que estar manteniendo cuando se mantiene la leña, así como les estoy diciendo, cuando haces una carne asada. Y sóplale y dale, que no se apague. ¿Sabes qué pasa cuando estás haciendo una carne asada y dejas de soplar y dejas de que se mantenga caliente esos carbones? Se empiezan a ponerse negros, blancos, así, y empieza a echar humo. ¿Y sabes qué? Ya no están ardiendo. Ya no calientan la comida. Ya no sirven. Y cuesta trabajo hacer un asado, no hay con carbones, te cuesta trabajo. Ya, a ver, esposa, ya tráete la olla porque ya logré hacer el fuego. Cuesta trabajo, dice que lo tienes que hacer diario. Entonces Dios nos muestra, hermanos, que nuestra vida interior, que debemos mantenernos ardientes. Eso significa ser fervientes en el Espíritu. Hermanos, ardiente es lo opuesto a estar frío. Lo opuesto. Cuando tú mezclas lo que está ardiendo y lo que está frío, ¿sabes qué resultado es? Tibio. ¿Y sabes qué es lo tibio? Yo me acuerdo que en jóvenes, cuando alguien predicó de esto, de relajo nos decíamos: ¿qué pasó, tibio? ¿Cómo estás? Ahorita me acordé. Nos decían los tibios. ¿Pero para qué? Para que recapacitaras, de que no fueras tibio. ¿Sabes qué significa estar tibio? Que aquí el domingo ahorita estás ferviente, estás ardiente, pero ya estás frío el lunes. Y estás ardiente el miércoles porque hubo este estudio bíblico, pero ya vuelves a estar frío el jueves. Eres una mezcla de dos. Eres tibio, eres ferviente los domingos. Dice la Biblia en Apocalipsis 3 que cuando eres tibio, que te va a vomitar de su boca. No le sirves a Dios. Dice la Biblia dice Dios que los que quieran servirle, que deben estar fervientes del domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y no porque se apareció tu secretaria, ya me voy con mi secretaria. Ya me enfrié, mi tibio. Por eso nos decíamos así: ¿qué pasó, mi tibio? Tenemos que ser fervientes de domingo a domingo. Mantener esa vida ardiente. O sea, tu servicio a Dios tiene que ser ardiente, ferviente. Fíjate que el calificativo que Jesucristo le dio a Juan el Bautista, le dijo:
Eres una antorcha, le dice a Juan el Bautista. No le dijo, eres un encendedor, ¿verdad? Eres un cerillo. No le dijo así. Le dijo a Juan el Bautista, eres una antorcha encendida. De eso estaba hablando. En Romanos 12 sigue diciendo, dice que debemos ser gozosos en la esperanza. O sea que como hijos de Dios debemos tú y yo mantener un gozo interior. Que no veas las circunstancias que estás pasando. Que no te importe. Dice que a pesar de que tengas problemas con tus hijos, que tengas problemas con tu esposo, que tengas problemas con tu esposa, que tengas problemas en tu matrimonio, que tienes que tener un gozo adentro. Que si tienes problemas en la iglesia también, que tienes que tener sumo gozo. Que si tienes problemas, que si tienes ataques en tu vida, que a pesar de lo que esté sucediendo, dice la Biblia que tenemos que tener un gozo interior. Algo que te avive, que te den ganas de vivir algo, que te den ganas de levantarte el día lunes a las 6 de la mañana. Y ese, ¿sabes qué? Es el amor ferviente a Dios, para que puedas amar a tus hijos, para que puedas amar a tu esposo, para que puedas amar a tu esposa. Tenemos que mantener ese gozo. Yo me preguntaba, bueno, es que como que van al revés en la Biblia, ¿no? Muchas veces. O sea, ¿cómo me ordenan que yo tenga gozo si estoy en medio de problemas? O sea, tengo tantos problemas y me está diciendo la Biblia que tengo que estar gozoso. ¿Y qué crees? Que sí es posible. Es posible. Como cristianos, hermanos. Como cristianos debemos de vivir, ¿sabes cómo? Arriba de tus circunstancias. Arriba de tus circunstancias. Pablo una vez estaba en la cárcel, estaba atado al cepo. El cepo era como una piedra, lo tenían amarrado. Y dice la Biblia que estaba cantando el apóstol Pablo. Tal vez uno de nosotros dijera, ¿para esto te sirvo? ¿Para esto me digo cristiano? ¿Para que acabe aquí en esta cárcel? ¿Aquí atado? Y Pablo dice que escuchó que al otro día los iban a ejecutar, que los iban a matar. Y él estaba cantando alabanzas en medio de la tormenta. Él sabía que mañana a las 9 venían y lo iban a matar. Pero no contaba que en medio de ese gozo, de esa alabanza, el Señor se movió, hubo un temblor. Y dice que salieron y que había más hermanos cristianos y que los liberó también. No sabemos cómo el Señor se puede estar moviendo. Pero si tienes ataques, problemas en tu trabajo, todo lo que suceda, dice Pablo, tienes que estar arriba de esas circunstancias, arriba. Romanos 12 dice ahí en el versículo 10 que también tienes que estar constante en la oración. Constante. Es una palabra griega. Proscartereo, con K, proscartereo. ¿Sabes qué significa constante en el griego? Significa que le tienes que dar atención a algo, pero con extremo cuidado. Veamos lo que dice Marcos, en Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dice ahí en Marcos, para que se los voy a parafrasear, que aunque tú estés lleno de buenos propósitos, ¿qué crees? Que hoy sí me voy a la iglesia, hoy sí me voy a portar bien, hoy sí voy a hacer todo ya bien, ya voy a ser buen cristiano, este año ya voy a cambiar de vida, ya voy a ser diferente, ya voy a ser buen padre, ya voy a ser buena madre, ya no voy a tomarme ni una copa de vino, me voy a tomar, ya no voy a fumar, ya voy a ir todos los domingos a la iglesia. Dice Jesús que todas esas buenas intenciones van a ser frustradas. Van a ser frustradas cuando tú empieces a querer
hacerlas en el poder de tu carne, en tus fuerzas. Dice que, dice que no, te lo voy a parafrasear, que no le hagas proposiciones tú a Dios que no vas a cumplir. Que simplemente le digas, ¿sabes qué, Dios? Este día voy a aumentar mi oración, pero que vayas viviendo día a día. Y que no lo hagas en tus propias fuerzas. Porque cuando tú decides, cuando yo decido hacer las cosas y me propongo una vida tal vez llena de oración, pero que lo tengo que hacer como un hábito. Y que lo tienes que hacer un hábito en tu vida. Entonces, cuando tú lo haces y ya es un hábito, ahí va a ser un resultado. Y el resultado, ¿sabes cuál va a ser? El que vas a estar en contacto con Dios. Entonces ese resultado que tú tienes de estar en contacto con Dios, eso te va a producir una fuerza que el Espíritu Santo te va a inyectar. ¿Sabes qué? Para que seas un mejor padre, para que entonces sí no puedas ni echarte una, no puedas ni fumar y ser el mejor padre que quieres ser, la mejor mamá que quieres ser. Estas cosas las produce, dice la Biblia que son producto del fruto del Espíritu. O sea que en el Espíritu produce lo que a Dios le agrada, pero no en tus fuerzas. Tenemos que agregarle eso para que dure y no sea una emoción, hermano. O sea que las buenas intenciones que tú y yo tenemos se estrellan con la carne, dice Marcos. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta lo sensual, lo libidinoso se te va a quitar, ¿no? O sea, las buenas intenciones se estrellan con la carne. ¿Por qué? Porque somos débiles, bien débiles. Pero dice el espíritu presto. Dice Jesús, la carne es débil. ¿Y qué debemos de hacer? Velad y orad. Dice, para que no caigas en tentación. Para que no caigas en tentación. O sea, ahí entra la palabra constantes en la oración. Para que no te veas frustrado. Es que no funciona la vida cristiana. ¿Cómo no? Pues hay que enseñarnos a hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta palabra, compartiendo para las necesidades, es una palabra griega, pero está en un tiempo gramatical que nos habla de la siguiente manera. La hospitalidad cristiana, hermanos, es una forma de demostrarnos amor unos a otros. Pero hay muchos que dicen, por ejemplo, pues es que a mí nunca me han pedido mi casa. Esta palabra está construida gramaticalmente, significa que tú estás buscando la oportunidad para ser hospitalario, que no estás esperando que te digan, pues ¿quién tiene una casa? ¿Quién nos puede prestar un carro? ¿Quién nos puede hacer? Dice que tú estás buscando la oportunidad de ser hospitalidad, que seas hospitalario para dar. O sea que el cristiano debe estar, yo pongo mi casa para un estudio, yo hago esto. O sea, busco la oportunidad, tú lo ofreces, dice la palabra. Dice Pablo, tú lo ofreces, que no esperes que te lo pidan. La hospitalidad es una forma, hermanos, de demostrarnos de que no estás amando la palabra y de que no estás diciendo que eres cristiano de lengua, sino que eres un cristiano de hecho y de verdad. Eso está diciendo en ese versículo Pablo. Romanos 12:14. Dice, bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Ay, pero se va a acordar de mí. Me la hizo y me la va a pagar. Ahorita le voy a decir a mis amiguitos que vayan y le pongan una porque de mí nadie se burla. Hermanos, bendecid a los que te persiguen debe ser una característica principal como hijo de Dios. Principal. Jesucristo lo dijo en Mateo 5:44 lo dijo. Dijo, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y ora
por los que te ultrajan y te persiguen. O sea, tienes que orar para que le vaya mejor a tu enemigo que a ti, en los originales. Señor, que le vaya mejor a ese cuate que me hizo esto y aquello, te lo pongo en tus manos, que le vaya mejor que a mí. Wow. Es cuando ya tienes la mentalidad de Cristo aquí. Ya cambiaste. Pero ¿sabes qué? Nos enfrentamos a una situación en ese momento de mi naturaleza. O sea, por tendencia natural, es odiar algo que me hizo desagradable a mi persona. Si alguien me ve mal, si alguien tal vez quiere ser tu amigo, pero tú no quieres ser su amigo, mi naturaleza es desquitarme, es odiar. Yo no te hablo tampoco. Y la Biblia es bien clara, bien clara. No dice ama a tus amigos. Yo puedo amar a mi amigo Servando, lo amo, pero ¿qué trabajo me cuesta? Es mi amigo. O sea, es sencillo. Aquí es bien claro. Dice que ames a los que no son cristianos y que te están ultrajando. Que bendigas a los que te maldicen, que le vaya mal ese brother, que se le ponchen las llantas de su carro, no sé, que no le alcance su dinero. No, hay gente que está pensando eso de ti, y más porque eres cristiano. Dice la Biblia que los bendigas. Supe de una persona que estaba hablando mal de mí y fui y lo saludé antier. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y me costó trabajo. Pero yo estaba preparando esta predicación y lo vi. Y me podía hacer el tonto de no decirlo a saludar, pero fui y lo saludé. Hasta mi hijo me dijo, ¿lo saludaste? Le digo, sí, lo saludé. Me dice, no, estás mal, mi hijo. Y le expliqué esto. Le saqué la Biblia y le dije esto: que tenemos que amar a nuestros enemigos, o él sentirá que somos sus enemigos. Es bien clara la Biblia. Bien clara, que oremos para que les vaya bien, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, que les vaya bien. Fíjate que la palabra bendecir significa hablar bien. Es la palabra griega eulogetos. El cristiano, el hijo de Dios, no debe hablar mal de sus enemigos. Dice que bendigas, que hables bien de los que te maldicen. Qué difícil. Es difícil, pero no imposible. Sí se puede en Cristo. Sí lo puedes hacer. Es que usted no sabe, hermano. Hermano, violó a mi hija. Me robó. Mató a mi hijo. Mató a mi papá. La Biblia es clara. Dice que lo bendigas. Y ahorita más adelante voy a terminar con ese tema. Romanos 12:16, sigamos. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Fíjate que la palabra humilde en este versículo del griego es una persona de baja extracción social. Pero en Jesucristo la Biblia dice que somos una sola creación. Y dice que nos tenemos que asociar con todos los hermanos en Cristo. Dice la palabra que no nos podemos llamar hijos de Dios si en nosotros hay prejuicios sociales. No me puedo llamar hijo de Dios si tengo un prejuicio social. No, es que yo soy de la alta. Y no, ¿cómo crees? Hablarle ni se lava las manos. Ve cómo trae las uñas el hermanito. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Nos dice la Biblia que siempre, y eso métetelo en tu mente,
que siempre el mal te va a atacar como hijo de Dios. Siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. O sea, que si el mal me ataca y que si yo le contesto de igual forma, en ese momento el vencido soy yo. Dice que no seas vencido por el mal y que a nadie le pagues mal por mal. O sea que si yo contesto con el mal, yo ya estoy vencido. O sea, ya perdí. O sea, porque la única forma de que tú y yo venzcamos al mal, de vencer al mal, o sea que no es con nuestras propias armas ni con mis propias fuerzas. Dice que sino que con las armas del Espíritu. O sea, con el bien vencemos el mal. Aunque se oiga ya muy trillado, pero es una realidad. Decía un pastor, pues hay que ayudarle tantito a Dios, ¿no? Porque se está tardando Dios. Yo no veo que se desquite Dios con mi enemigo. Hay que ayudarle tantito, ¿no? Obviamente lo decía de chiste, porque pues tenemos que dejárselo en las manos de Dios. O sea, Dios nos dice, hermanos, que como no podemos nosotros en nuestras fuerzas vencer el mal, que necesitamos a Dios para poder vencer, para que tú y yo podamos vencer. Entonces, ¿qué debe de hacer una esposa cuando su marido es un verdadero patán? Dice Romanos 12, que le des de comer y de buena gana. O que si le avientas la puerta, o le avientas ahí los frijoles todos en la cara y fríos, y ahí caliéntate tú, y que te sirva tu abuelita, y no sé qué más nos puedan decir, ¿verdad? Dice que si te comportas de esa manera, que te va a empezar a criticar, y eso que eres cristiana, eso que eres cristianita, que vas los miércoles a reunirte allá a tu estudio y vas todos los domingos. ¿Sabes qué pasa? Que empezamos a perder testimonio. Es lo único que sucede. O sea, es bien difícil que tú y yo nos humillemos, bien difícil. Pero dice que resistamos el mal. O sea, Dios me está prometiendo que si yo no le respondo con un mal, Dios no va a dejar más allá de que tú y yo lo que podamos soportar. Dios no va a permitir eso. Pero dice la Biblia también que si tú y yo no nos defendemos de todas estas personas que se dicen nuestros enemigos y que nos están atacando, dice que ascuas de fuego amontonas sobre la otra persona. ¿Qué significa todo esto? Tú estás permitiendo que Dios lo juzgue. Wow. Eso significa ascuas de fuego. Que tú te haces un lado, pues ahí tú te las ves con Dios, papacito. Significa juicio de Dios sobre su vida. Ya estás a lo mejor, odias tanto a alguien y sabes que le das un guamazote así y tal vez le revientas la boca y le dejas los ojos morados, pero ya estás haciendo justicia por tu propia mano. No estás permitiendo que Dios actúe, porque esos moretones en 15 días se le van a curar. Pero si tú te haces un lado y le dices, te bendigo, aguas porque viene Dios, el que te va a defender. Significa juicio de Dios, esas son ascuas. Pero si tú pagas con mal, y mis papás son unos injustos, y esto, y aquello, y ahí no estás permitiendo tú que Dios juzgue a esos papás injustos que tú dices. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jesús. O sea, tenemos que confiar en nuestro Padre. No tenemos que hacer justicia con nuestras manos, hermanos. Pero también no confundamos, porque muchas veces como cristianos nos confundimos. ¿Por qué? Porque si me chocan mi carro y como cristiano tal vez dices, es que dice la Biblia que no devuelvas mal por mal. Eso no significa, si a ti te chocan tu carro, tú defiéndete.
O sea, por eso Dios dejó aquí una justicia, y si te chocaron, y pues te tienen que pagar, hay una autoridad civil para que se haga cargo de eso. No está hablando de eso. Muchas veces no tenemos que ser religiosos y llevar a todo eso a un extremo. Tenemos que saber separar. ¿Y sabes qué? Que todo esto habla de mis vecinos, de mis familiares, de mis compañeros del trabajo, de los que me persiguen, de los que me ultrajan. O sea, yo no puedo tomarme la justicia, hermano, con mis propias manos. Pónganse de pie, por favor. Dice la Biblia, hermano, cierra tus ojos, que jamás nos venguemos con nuestras propias manos. Dice Jesucristo que mía es la venganza, yo pagaré. Y así hay que dejárselo a nuestro Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor Padre, gracias. Gracias, Señor Padre, porque en tu palabra, Señor, encuentro tantos consejos, Padre, que tengo que llevarlos a la práctica, Padre. Gracias, Señor. Pero con estas prácticas, Padre, que tengo que llevarlas, Señor, en mi corazón, en mi mente, para vivirlas diariamente, Señor. Tal vez en todos los casos que vimos hoy, casi en todos fallo. Padre, no he tenido cuidado tal vez de estos pequeños detalles que hacen una vida cristiana mejor, Señor. Padre, gracias, Padre, porque tengo el deseo, Padre, y quiero crecer, Padre, en todo aquello que requiera diligencia, Señor. Y que ese ardor, Señor, que ese amor ferviente que hay en mi corazón, Señor, que tiene que ser por medio del Espíritu, Señor, sirviéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través tal vez de mi esposo, de mi esposa, Señor, te servimos a ti, Señor. A través de mi hijo, de mi hija, Señor, te servimos, Señor. Tal vez a través de nuestros pastores, Señor, te estamos sirviendo a ti, Padre. Viéndote a ti, Señor, sin quitar la vista, Señor, de ti.